Cuando la verdad es pisoteada por la soberbia, no basta un susurro, hace falta un trueno. Hoy ese trueno soy yo, el vigilante oculto. Confundes varias cosas que no son propias de un teólogo. Lo que tienes que demostrar, lo que tendrías que demostrar para construir un caso a favor de la infalibilidad es que esos padres de la iglesia llamaron a obispo de Roma infalible y por lo menos partir de ahí, ¿no? Pero no entiendes de lo que estamos hablando. Dices que la infalibilidad está plenamente identificada en las escrituras en el Papa. ¿Dónde, carambas? Dame un texto que hable de la infalibilidad del Papa. Acabo de ver el debate entre Edgar Pacheco y el padre Tomás. Y sí, el padre habló con respeto, pero cuando se está frente a un lobo con Biblia en mano y dientes afilados de sofismas, no basta la cortesía. Se necesita autoridad, se necesita fuego. Y al ver ese debate entendí que el silencio ya era complicidad, porque cuando alguien disfraza ignorancia de profundidad y pasea conceptos filosóficos como si fueran revelación divina, no se le corrige con suavidad, se le arranca la máscara. Vine a reventar esa fachada de falsa erudición que no busca luz, sino aplausos, porque el que habla sin verdad solo hace ruido. Y hoy el ruido se acabó. Pacheco citó segunda de Timoteo 3:16 con el aire de quien cree haber soltado una bomba atómica cuando en realidad lo que lanzó fue un petardo mojado. Toda escritura es inspirada por Dios. Sí, Edgar, inspirada, no exclusiva. Inspirada, no suficiente, inspirada, pero dentro del alma de una iglesia viva, no aislada como panfleto flotante. ¿Y sabes qué es lo que más delata tu ignorancia teológica? Que tomas ese versículo como si Pablo le estuviera hablando de toda la Biblia, como si Timoteo tuviera en su mesita de noche un ejemplar de Reina Valera con pasta de cuero y versículos subrayados. Edgar, te digo una verdad que te va a doler. Timoteo no era vidente, no conocía los evangelios, no tenía acceso a las cartas de Pablo como colección doctrinal, no había Nuevo Testamento, no existía canon. ¿Y sabes qué escritura leía Timoteo? La Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento con todos los libros que tú, siglos después, tuviste la osadía de arrancar. Sí, Macabeos, Sabiduría, Baruc, Eclesiástico, Tobías, Judith, los mismos que la Iglesia siempre veneró y tú decidiste desechar porque tu reformador de cabecera no los soportaba. O sea, usas segunda de Timoteo 3:16 para justificar sola escritura, cuando el mismo texto se refería a una escritura que tú no aceptas, es como gritar sola escritura, mientras le haces cirugía clandestina al canon, y encima te atreves a citarlo con autoridad, como si Pablo te hubiera escrito a ti. No tienes idea de lo que estás haciendo, tomas el texto fuera de su tiempo, ignoras el contexto, mutilas el contenido, y luego levantas la voz como si el versículo te perteneciera. Pero lo peor no es que no entiendas, lo peor es que te atrevas a enseñar, porque mientras tú citas versículos con cara de doctorado, la iglesia que tú desprecias fue la que los canonizó, los protegió, los leyó en catacumbas, los escribió con sangre y te los entregó. Y tú vienes a enseñarle a ella lo que significa la segunda carta de Timoteo, como si un ladrón quisiera darle clases de seguridad al dueño de la casa. Edgar, en el debate te burlaste de un sacerdote por no ser experto en teología. ¡Qué gracioso! Tú, que presumes leer a los padres de la Iglesia, no pudiste ni siquiera explicar bien qué es ontología sin hacerle cirugía estética al concepto. Te viste como un niño jugando con dinamita, querías impresionar con terminología filosófica, solo lograste confirmar que repites sin procesar, como loro en toga doctoral, pero sin plumas. Quisiste sonar como académico y hablaste de infalibilidad ontológica como si Aristóteles te dictara los videos, pero lo que entregaste fue humo disfrazado de profundidad. ¿Crees que si Dios concede infalibilidad a la Iglesia le roba su gloria? ¿También le robó gloria a Dios cuando dio a Moisés poder sobre Egipto? ¿O cuando permitió que Pedro sanara enfermos con su sombra? Dios no tiene problemas en compartir sus atributos por participación. Lo hace con la vida eterna, con la gracia, con la inspiración bíblica. ¿Y se lo vas a negar a la Iglesia que él fundó? Lo tuyo no es filosofía, es miedo a tener que obedecer. Citas una Biblia que no hiciste, no discerniste, no protegiste, no preservaste, y tienes la osadía de llamar idolatra a la Iglesia que te la entregó. ¿Tú crees que tradición es lo que se les ocurrió a unos monjes aburridos? No, Edgar. Tradición es la respiración de la Iglesia, viva antes que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento. Eres como el hijo que grita «no tengo madre» mientras se alimenta con la leche que ella le dio. ¿Dónde dice la Biblia que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hebreos y Apocalipsis son inspirados? No lo sabes por la Biblia. Lo sabes porque la Iglesia Católica lo discernió en concilios como Hipona y Cartago, y esos mismos concilios aprobaron los deuterocanónicos que tú arrancaste como si tuvieras el derecho. Usas la Biblia como espada sin darte cuenta que la empuñadura lleva un sello, y ese sello dice Iglesia Católica. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Lo dijo Pablo, no el Papa, no Trento. Pablo, y tú, Edgar, le dices a esa columna.
No necesito que me sostengas, yo me interpreto solo. Por eso existen 40.000 denominaciones protestantes, porque cada quien se convirtió en su propio papa, pero sin cátedra, sin sucesión, sin autoridad, solo ego y Google. Cristo no dejó un libro flotando. Dejó una iglesia visible, jerárquica, apostólica y docente. Si no la soportas, no es porque no haya pruebas, es porque no soportas la obediencia. Ahora hablemos de la infalibilidad papal. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre un libro, ni sobre opiniones privadas disfrazadas de exégesis, sobre una persona concreta, Pedro, el designado. Y no bastó con llamarlo piedra, le confió las llaves del reino. Isaías 22, 22 nos revela que las llaves son símbolo de autoridad suprema conferida por el rey a su mayordomo. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Cristo, el hijo de David, toma ese mismo gesto y lo aplica a Pedro, no como un adorno simbólico, sino como un acto de sucesión administrativa divina. Lucas 22,32 es aún más revelador. Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. No fue una oración general, fue una intercesión específica. Pedro no solo debía mantenerse firme, debía fortalecer a los demás. Esa función es principio de unidad doctrinal, principio de custodia, principio de infalibilidad. En Juan 21, Cristo repite 3 veces el mandato: apacienta mis ovejas. En la repetición no hay poesía, hay solemnidad. Cristo, sabiendo que Pedro lo había negado 3 veces, le da 3 ocasiones para rectificar y lo establece como pastor universal. No fue una recomendación, fue una investidura. Ahora bien, si Dios pudo preservar de error a hombres que escribieron la Escritura, hombres con pasados violentos, impulsivos, débiles, ¿qué le impide preservar de error doctrinal a aquel a quien le confió las llaves, el pastoreo, la confirmación y la edificación de su iglesia? La infalibilidad no es omnisciencia, no es impecabilidad, no es inspiración nueva, es asistencia, una asistencia precisa, delimitada, activa cuando el Papa, como cabeza visible del cuerpo místico, define solemnemente una doctrina de fe o moral para toda la Iglesia. Y no es privilegio personal, es garantía eclesial. Dios, que es Padre, no abandona a sus hijos en manos de la confusión, y por eso cuando su Iglesia enseña con voz universal en torno a lo esencial para la salvación, el error no tiene cabida. No porque el hombre lo impida, sino porque Dios lo sostiene. Si rechazas esto, Edgar, estás diciendo que Dios puede inspirar escritura perfecta, pero no puede preservar su interpretación auténtica, que puede usar hombres para escribir la verdad, pero no para custodiarla. Esa teología, francamente, es una caricatura, y peor aún, es arrogancia encubierta de humildad, porque tú no niegas la infalibilidad del Papa por celo de verdad, sino porque no soportas que exista una autoridad sobre tu interpretación, y eso no es reforma, eso es rebelión. Así que antes de seguir hablando de infalibilidad, empieza por vencer la tiranía de tu propio juicio, porque el que no puede obedecer, tampoco puede enseñar. Atentamente, el vigilante oculto, martillo de sofismas y látigo de doctrinas huecas.